especial hoy en vivo con el profe Dimitri, decano de la Facultad de Comunicación Social, y Vero, mi compañera de todos los jueves. El profe Dimitri debe ser de los pocos decanos en la universidad al que le puedes decir Dimitri. Cuando tú vas a las facultades de otras, a los decanatos de otras facultades, tienes que decirles doctores y todo los apellidos, pero con el profe Dimitri le podemos tratar por el nombre, lo que nos da cierta cercanía. Profe, bienvenido a esta entrevista especial. Bueno, gracias a ustedes. En el fondo, ese sentido de la comunicación, del tratarnos así, es lo que es la Faxo. La Faxo, de alguna manera, tiene elementos diferenciadores en esos procesos, ¿no? Y creo que los profesores, sobre todo, se van o tienen su valoración y reconocimiento de los estudiantes en función de lo que dicen en clases, de lo que hacen. Más que de este otro tipo de situaciones protocolares que a veces en la sociedad pesan, ¿no? En una sociedad burocratizada. Los títulos pesan, y lo que nosotros queremos que los estudiantes encuentren en sus docentes, más allá de una formación que por supuesto es necesaria, un concepto de una relación que sea propia de la universidad. Cuando daba el profe clases de historia de la civilización, llegaba siempre con la frase característica de él, es cada uno. Y tú escuchas esa frase y sabes que quien la dice pasó por comunicación social en la Faxo o estuvo cerca de alguna persona de la facultad. Es la frase característica del profe, el cada uno. Pero hoy venimos a hablar en cambio de periodismo, de la propuesta de un proyecto de un club de periodismo que aborde las áreas tanto de organizacional, periodística y la parte educomunicacional. Hemos estado conversando un poco aquí, como nos decía Jorgito, en este proyecto periodístico, e incluso tuvimos la oportunidad de conversar con unas chicas que hicieron un proyecto similar, que Agencia Central, de las que ellas nos contaban que a veces es necesario que entre los énfasis nos demos la mano, al igual que en medio de los proyectos estudiantiles, para hacer algo grande en la facultad, para que no se quede solo como un proyecto estudiantil, sino que la Facultad de Comunicación Social logre algo más grande desde los estudiantes. La consulta es, profe, ¿por qué le ha costado un poco a la facultad durante mucho tiempo plantearse la idea clara del periodismo netamente? Porque información de la facultad la tenemos en las redes sociales de la facultad, pero no de un medio de comunicación directo. Últimamente apenas la Radio Faxo con los noticieros y los programas que sacamos. Bueno, después de años de lucha y de trabajar por tener la radio, se obtuvo la radio. En el proceso del gobierno anterior de la universidad se perdió la frecuencia. Y ya no me quiero referir a nombres, ni a responsables, ni cosas por el estilo. Y de ahí han habido varios esfuerzos por tratar de ir consolidando e institucionalizando el tema de la radio, ¿no? Primero hubo un club de comunicación hace unos 3 años, me parece. Después ha estado funcionando el tema de Radio Faxo. Y yo lo que les he señalado siempre es esto, la existencia de estos clubes, de estos colectivos que se organizan en torno a la radio, tienen que tener como característica fundamental el que puedan guardar una independencia en relación a las autoridades de la Faxo. Porque si no, después va a venir a sentarse arriba en mi oficina otro decano que pronto dice, no, yo les voy a hacer la censura, el control, ustedes tienen que hablar de esto, otro. Y a mí me parece que no debe ser así. O sea, creo que el primer principio es que haya la libertad de que ustedes, como periodistas en proceso de formación, ejerzan la libertad de hacer información, independientemente de que aquello que digan, propongan, nos guste o no nos guste a las autoridades de la facultad. Después de eso, yo sí creo que es necesario hacer un esfuerzo mucho más integrado, que vaya dando cuenta de que la facultad va superando procesos, o la carrera al menos, procesos que antes eran, me parecía a mí que debían ser abordados y resueltos de otra forma. No digo que ya no existe, pero se ha bajado mucho un cierto nivel de enfrentamiento que hay entre los docentes. De hecho, hace unos pocos meses acaban de presentar una lista unitaria a 2 años para la asociación de profesores. Y tienen un diálogo interesante, sobre todo entendiendo que nuestros intereses comunes van por encima de las diferencias que podamos nosotros suponer tenerles. Y en el caso de los estudiantes, yo creo que el esfuerzo que hay que hacer es ese. Nosotros esperemos que no nos falle nada. Estamos trabajando sobre una adquisición de $300,000 para el CAM. $330,000. De esos $330,000, una buena parte es para radio, ¿no?
lo está manejando directamente la profesora Sandy Chávez. La idea es que los estudiantes tengan las herramientas técnicas para poder resolver adecuadamente esta parte de su ejercicio profesional. Porque cuando hablábamos con Sol y con Cris, que formaban parte de Agencia Central, que era un colectivo que nació dentro de una materia con el profe Santiago Aguilar, nos decía que sí, la parte de la tecnología se les complicaba, pero que en eso la ventaja del estudiante de la FACSO y de la Central es que les saca provecho a las limitaciones que tienen, y sacaban artículos o sacaban publicaciones grabadas con el celular, con cámaras de ellos mismos, inclusive las personas que hacemos Radio Faxo lo hacemos de esta manera. Pero por ejemplo, existían proyectos de lo que nosotros sabemos antes, periódicos que se sacaban dentro de la facultad, noticieros inclusive, y algunos canales de YouTube en donde se publicaba información. ¿Qué es lo que ocurría o qué ocurrió para que esos proyectos se suspendan? Bueno, pasa que algunos son iniciativas que surgen en los cursos o que surgen en estudiantes que tienen inquietudes en ese sentido, pero que después se vinculan a algún medio profesional, después ya se dedican a hacer su tesis, y entonces eso ha dejado de pierde continuidad. Yo creo que lo que hay que buscar es un espacio que sea institucional, pero que esa institucionalidad no esté articulada al decano de turno, porque eso le puede matar a un proceso. La idea es que esta institucionalidad permita que la radio funcione con libertad, ¿sí? Ojo, ni al decano ni al rector de turno. Si yo tengo mi posición de mucha identidad con las políticas del rectorado de la universidad, pero eso no significa que nosotros digamos a los estudiantes incondicionalmente comuniquen aquello que al rector de la universidad. Se convertiría en lo que está convirtiéndose el país, en no saber a quién creerle, porque unos dicen una cosa y otros dicen otra. Profe Dimitri, nos comentaba un poco que la facultad se ha sometido incluso a procesos de construcción y ha crecido como facultad en sí. ¿En qué proceso se encuentra ahorita y a cuál va encaminado después? Bueno, ahora está, primero tenemos una planta docente estable. Creo que estamos contratando 8 profesores por semestre aquí en la carrera. Y en general, profesores contratados creemos que nos aportan, es más, a ellos los hemos estabilizado. Acabamos de hablar con el director de carrera. Para el próximo semestre no habrá un profesor nuevo si es que previamente no se resuelven los contratos de los profesores que nos han estado acompañando estos años para darles estabilidad. Pero la gran mayoría, el 90% de docentes es profesor titular. La gran mayoría de profesores es tiempo completo. Un buen porcentaje está estudiando los doctorados. Yo a los doctorados no les pongo mucha viola porque mi posición es que si el profesor no se pone frente a su curso y le mueve el piso al curso, puede tener los títulos que tenga, no nos sirve. Y hay profesores que tienen una excelente propuesta pedagógica. Sí, estoy hablando de la propuesta pedagógica, no cuántos libros hayan estudiado, que además a mí me tiene sin cuidado las iniciativas, que es lo que más le falta a la facultad. Pero sí, hay eso, entonces, no, ahí hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio que, claro, los estudiantes no lo ven, pero bueno, ahí tienen buses a disposición para moverse, ¿no? Para ir a un lado, para hacer trabajo. En el área de vinculación están abiertos varios espacios para que los estudiantes puedan llegar, y ya no son espacios tan surgidos así de procesos espontáneos. Y estamos trabajando ya, nuestra preocupación central ahora es el cabo, la infraestructura del cabo, ¿no? Entonces nos vamos a poner, nos hemos concentrado en eso, y les aseguro que si en este año se hacen compras, todo lo que va en compras públicas de esta facultad para el centro audiovisual. Tanto para radio también como parte audiovisual, porque en el área audiovisual ahí sí que hay un hueco gigantesco, porque la radio ha avanzado, tenemos programas, proyectos, noticiero, pero en la parte ya audiovisual hay un hueco gigantesco, no se produce ningún tipo de noticiero, ningún proyecto audiovisual. Sí, en eso estamos trabajando, nos está ayudando el profesor Merino, ¿no? Y la idea es también proceder a comprar equipos para ese espacio. Yo espero que antes de unos 2 meses nosotros tengamos buenas noticias en relación al CAP, ¿no? En serio. Y al tema de los audiovisuales, no estamos conscientes. Claro, me han dicho que por allí alguna universidad privada ha comprado los super equipos. Sí, yo he dicho, sí, es de la universidad privada, esta es la pública. Claro, es que ellos les sacan la cabeza, les cobran hasta el estacionamiento.
No solo eso, sino que algunos de los profesores algo hemos puesto en nuestra plusvalía para que esos equipos sean comprados. Pero esta es la universidad pública y no obstante, nosotros vamos a pelear porque ustedes tengan el derecho a acceder a una educación que sea una educación en la que tengan acceso a estas tecnologías. Después también les quería decir, vean, uno no está haciendo autoalabanzas del proceso que se ha hecho, pero en este proceso muchos estudiantes se han ido. Yo viajé con 90 estudiantes a FELAFAX, a Medellín, ¿sí? Se han ido a Lima, a la Universidad Púrpura, creo que 250 noveleros se fueron a la cumbre en Guayaquil, han viajado. Esa que algunos nos perdimos. Sí, entonces o sea, ¿cuál es el intento? Que los estudiantes se movilicen, ¿no? Que los estudiantes se encuentren con otras experiencias. Yo en clase siempre nos decía que lo más importante a veces, no que un libro, pero sí que estar metido en el aula es viajar, la forma de conocer y de conocer las realidades es viajando también. Salir de aquí, de las cuatro paredes que es esta ciudad o este país. Ahora con los buses muchos estudiantes están yendo a diferentes Claro. espacios, los profesores cada vez más demandan esto. Y a mí me parece que debe ser así, ¿no? O sea, yo no le veo a un periodista metido ahí en el aula de la facultad, tienen que ir a viajar a conocer, no solo aquí, sino afuera. Entonces hemos auspiciado en lo que se puede, el que se vayan, ahora mismo están en el curso CIESPAL, un grupo de estudiantes a los que se los ha inscrito. Pero me dicen es que a veces deberían estar en sus clases, no en esas cosas. Es importante que vayan. El año pasado que fueron a la cumbre mundial fueron como 5, a esta que hubo en Cumbaya. Personalmente yo si habría tenido que escoger con todo el respeto a los organizadores no habría ido. Pero a mí me pareció súper importante que estén nuestros estudiantes, para que vean lo que es un macroevento, ¿no? Los procesos comunicativos que hay en torno a eso, la capacidad de ir adaptando espacios, se encuentren con personajes de la comunicación. Sí. También comentábamos un poco con las chicas de Agencia Central hablando de esto, que cuando ellas empezaron a hacer sus proyectos, a entrevistar a candidatos presidenciales, se les presentaba cosas como miedo, como temor. Entonces, quizá también deriva un poco de esto que no tenemos algunas experiencias de campo dentro de la malla curricular o alguna experiencia fuera ya más real dentro del campo académico aquí de la facultad. Claro, es que hay que ir haciendo eso, ¿no? Yo no entiendo un médico que no haya hecho práctica hospitalaria en su proceso de formación. Estamos intentando que los ejercicios de prácticas profesionales sean sobre procesos reales. Ahora, por ejemplo, hay un grupo importante que está haciendo videos para la televisora del MIC en Cotopaxi. Sí, recibimos a los chicos en vinculación. Imagínense cuál es el tema. Yo les haré invitar a unos de hacer llegar, pero cuando salgan esos videos no es que van a quedar guardados en un film, sino que van a salir en la televisión. Y yo voy a pedir a la gente de la televisora del MIC que lleve a los estudiantes que hicieron eso, que los entrevisten, ¿no? Y van a salir en 4 provincias y van a salir varios días. La televisora del MIC tiene un alto rating de sintonía, entonces son experiencias que me parecen importantes, ¿no? Que los estudiantes puedan vivirlas y que hay que ir generando aquí en la facultad las condiciones para que eso se dé. Eso hablábamos con las chicas, decíamos, la mejor manera de aprender es jodiendo o equivocándose aquí en la propia facultad, porque tenemos a los profesores al lado. Ya cuando se sale al ámbito profesional, uno no puede equivocarse en la entrevista, no puede equivocarse en el punto, en la coma o en la edición de video o de audio, porque simplemente te sacan las patadas. ¿Cómo transformar todos estos proyectos o estos trabajos que nosotros realizamos aquí para que formen parte de nuestra experiencia laboral? Que es lo que también nos piden al momento de salir de la universidad. Yo he hecho trabajo en la facultad, 2 semestres en radio, sí, pero necesitamos que esto sea avalado por la facultad para que tenga un peso en el momento de pedir trabajo. Creo que vamos a tener que sentarnos a una reunión, ¿no? En la que estén los profesores y ver si nos planteamos en una lectura más estratégica este tema, ¿no? Creo que hay que aprovechar para que ustedes tengan sus certificaciones, porque aparte de eso, la FACSO ha ocupado el mercado nacional, público o privado, de las ONG y de la comunicación alternativa, en todos los niveles tenemos, ¿sí? Por eso nosotros disputamos nuestro espacio en el país. Esto no es problema de cómo nos llevemos o no con el gobierno, por el estilo, ¿no?
La Universidad Central, la FACSO, es la que mayor número de profesionales pone para los medios de comunicación. Entonces tenemos derecho nosotros a disputar espacios, por una parte, y por otro, me parece que lo que ustedes están planteando nos debe conducir a que nos sentemos colectivamente y nos planteemos un proyecto estratégico en el que se vayan incorporando estos pedidos que ustedes están haciendo, que yo los tomo en ese sentido. Necesitamos certificarles, garantizarles que ustedes tengan la posibilidad de contar con documentos que les permitan introducirse en el mercado. Las mismas acreditaciones que nos decían las chicas, que si bien las acreditaciones de Radio FACSO ayudaban muchísimo, en algunos ámbitos también perdían o no tenían el mismo peso que las otras acreditaciones. Y estamos hablando de la Facultad de Comunicación, que una acreditación de nosotros como Universidad Central debería tener el mismo o mayor peso que el de medios de comunicación privados. Yo creo que eso tenemos que coger, sentarnos de hablar. Más bien lo que les propondría es, preparemos una iniciativa de diálogo. Yo me comprometo a reunirnos, ¿no? Si ustedes juntan o convocan a algunos colectivos interesados en el tema de la radio, con los profesores de radio, yo me comprometo a asistir, me comprometo a pedirle al director de carrera que venga, a la vicedecana que esté presente, el equipo de gobierno de la facultad, para conversar y buscar alternativas, para darle a esto una proyección. Porque la idea de nosotros, con Jorge, un compañero de la facultad con quien hicimos este proyecto, es el hecho de crear un medio de comunicación como el que existe en la Universidad Católica de Guayaquil. Ellos tienen ya el medio de comunicación y varias universidades, hablábamos de los Andes en Táchira, inclusive en Lima tienen ya universidades, tienen medios de comunicación en donde los chicos inclusive ya trabajan. La misma universidad, no sé cómo sea el proceso, inclusive les paga, tienen sus primeros suelos, sus primeras prácticas en ese. Entonces me parece que sí, la Universidad Central y más la Facultad de Comunicación debería plantearse esa idea de generar un medio de comunicación global, televisión, radio, prensa escrita, en general, en donde se amalgame a todos los énfasis: comunicación, educomunicación, periodismo y organizacional. Ahora miren, la otra información que les tengo que dar es, nosotros hemos iniciado, estamos conversando para hacer un proceso de reestructuración de todo el CAP, que es más, los profes están planteando que ya no se llame CAP, sino creo que es Centro Multimedial de la FACSO, alguna cuestión así, ¿no? Segundo, hay un equipo de profesores que yo lo voy a institucionalizar en consejo directivo, que es quien va a dirigir académicamente el CAP. En ese equipo de momento está el profesor Leonardo Vinuesa, está el profesor Gerardo Merino, está la profesora Sandy Chávez, creo que está, bueno, están todos los profesores del área audiovisual. De momento, ellos han pedido se le encargue la conducción de este proceso al profesor Vinuesa, a Leonardo. Nosotros les hemos dicho, ustedes propongan, nosotros asumimos. Dejo claro también, porque aquí hay empleados y trabajadores, hay una parte administrativa que debe ser conducida por el licenciado Manuel Escobar. Eso no va a cambiar centralmente, porque si es que alguien quiere cambiar eso, tiene que venir a pasar a hacer aquí lo que hacen los funcionarios administrativos. Claro. Pero lo que sí es importante es que en este proceso, ¿ya?, le vamos un poco a cambiar, porque el CAP ha venido funcionando así durante décadas. Entonces el CAP ya no va a seguir funcionando como funcionaba antes, listo. No se trata ni de decir lo que estuvo antes no valió, sino de lo que se trata es de ponernos a tono con estas nuevas demandas de la formación, que requieren también que el CAP sea manejado con otro criterio. O sea, miren, ¿qué nos interesa a nosotros? Y creo que yo estoy de acuerdo con lo que los profesores plantean. No podemos tener cámaras aquí que no salgan. Si la idea es que los estudiantes cojan la cámara, la manipulen, la lleven a trabajar, es más, que la cámara eventualmente se dañe en sus manos, porque eso es parte del asunto. Pero si vamos a tener cámaras y los estudiantes no van a poder usar las cámaras, entonces ¿para qué nos sirven? ¿Bien? Ese tipo de cosas tenemos que resolverlas. Existe un celo que yo reconozco, necesario además, de los funcionarios que están administrando el CAP. Porque claro, si se pierde una cámara, ¿quién paga? Ellos. ¿Bien? Entonces ya hemos visto el tema de cómo están los seguros y toda la cosa, pero la situación también es garantizar que si nosotros vamos a adquirir $300,000 en equipos, esos equipos puedan ser utilizados, manipulados por los estudiantes, transportados por los estudiantes, que los estudiantes sepan que ser profesionales. Te entrega el medio de comunicación una cámara y por supuesto tienes que cuidarla. No vas a llegar al gerente
Así les del medio, decirle, se me perdió la cámara, no hay cómo, porque profesionalmente uno tiene que asumir responsabilidad. Es lo mismo en cada universidad. Entonces hay que trabajar con los compañeros también en este sentido, que sepan que se están asumiendo responsabilidades en eso. Entonces vamos a adquirir los equipos, les vamos a asegurar, pero lo que hemos pensado es que es necesario que ustedes tengan en sus manos sus zapatos y que sepan, voy a la Faxo, pido este equipo y como soy estudiante de la central, entonces tengo derecho a poder utilizarlo. Y además de eso, sin costos. Ya tenemos que quejarnos de los jueguitos de que $1 por esto, $2 por esto. No, o sea, acá la Faxo tiene que proyectarse para producir recursos de otra forma. Eso lo estamos haciendo a través de, por un lado, las maestrías, que su objeto fundamental es académico, pero también nos deja recursos, educación continua. Y también porque hemos hecho una gestión que sí ha canalizado bastantitos recursos estos años de trabajo. Listo, profe. Entonces tenemos ya el compromiso de plantearnos la idea de crear o ir a empezar a establecer un club de comunicación que sea permanente, porque sí existió el club de periodismo, existió el club de comunicación, los chicos que estaban ahí se graduaron, el club prácticamente desapareció, estuvo este proyecto de agencia central, las chicas salen este semestre, agencia central tal vez desaparezca, esperemos que no, pero la idea, como usted decía, era institucionalizar, y para eso lo que nosotros queremos es presentarle, le decíamos, la investigación que hicimos con encuestas, con análisis sobre la necesidad de un club de periodismo dentro de la facultad, y también, además de agradecerle por haber estado con nosotros, hacerle extensiva la invitación para este jueves en el auditorio a partir de las 12 del día a la exposición de periódicos de la materia de audio de impresos 1 y 2, para que puedan ver también los trabajos de los chicos en esos 2 semestres, que es importante también. Muchos de ellos tienen muchísimo talento y esos periódicos se quedan muchas veces empolvados en sus propios libreros. Sí, yo voy a agendar el estar el jueves, les pido por favor que me insistan en el asunto. Vamos a hacer la invitación oficial inclusive para también, porque vamos a hacer también una transmisión del programa y tenerle ahí un ratito a hablar con usted y poder conversar también un poco más sobre el periodismo dentro de la facultad. Porque yo quiero ver el trabajo, por supuesto yo reconozco el trabajo de los profesores. Yo hace unos años estuve cuando Marcel hizo el lanzamiento de una revista, me parece que era Laucas. Sí, nos contaba de la revista. Me pareció bien interesante el trabajo. Incluso pudieron ganar dinero de la venta de publicidad de la revista. Yo estuve ahí, yo no era decano, pero fui por alguna situación, algún estudiante me pidió que le acompañara. Y porque además me parece una propuesta bien motivadora para los estudiantes. Eso uno, ¿no? Después, planteesen hacer una reunión, un pequeño taller para tratar de este tema, yo me comprometo a asistir. Les recomendaría que invitan a otros. Se nos acaba ya el semestre, la próxima semana, no sé si en vacaciones se puede hacer una... Yo creo que tal vez iniciando el próximo semestre le podríamos dar fuerza a una, pero inicial, claro, para dar una iniciativa así. Ver si se invitan a los compañeros que han desarrollado estas acciones también, los que fueron Radio Faxo, el Club de Comunicación, algunos. Si quieren estar, y yo les invito también a los compañeros de las asociaciones, de las dirigencias estudiantiles. Están invitados. Sentémonos, construyamos una agenda, me parece que hay una propuesta, este es un proceso profesional, académico, técnico, que no deja de tener un matiz político, por supuesto. Pero si ustedes están planteando esto, entonces sepan que cuentan con todo nuestro apoyo, porque si es que nosotros le damos a esto sentido una forma, podríamos pensar en que, por ejemplo, uno de los profesores de radio se le ponga incluso una carga horaria para que se encargue de sostener y de reproducir esta experiencia con nuestros estudiantes. ¿Qué pueden estar las prácticas profesionales de todos? Desde el camarógrafo hasta el sonidista, fotógrafo, redactor, no sé, diseñador. La idea es colectiva, la idea es incluyente, más que nada para los estudiantes que tienen alguna habilidad relacionada a la comunicación, como nos menciona Jorgito, y que todo sea un colectivo, que se dé la mano entre todos para que no se quede solo en el hobby del estudiante. Claro, porque en los primeros semestres, pero de los semestres menores, hay chicos que son muy buenos fotógrafos, lo escriben muy bien, y hay veces que necesitan esperar hasta impresos o hasta periodismo para empezar a publicar lo que ellos realizan, y tienen muchísimo talento, y hay veces que se pierde, se van inclusive a veces hasta desmotivando.
Entonces, qué mejor irlos tomando desde el inicio, que por mi parte yo también de un club de periodismo, de algo ya institucionalizado. Claro, y en este último tiempo se han multiplicado iniciativas desde la facultad. Ustedes ven que ahí hay una apertura. Aquí está pintada una pared. Después me enteré que han sido Luna Roja quienes pintaron, y está bien. ¿Sí? La parte de atrás han pintado los Aini. Les vi que estaban en toda su onda de la pintada con música y todo eso. Otras compañeras en cambio dijeron que estaban de más, pintaron nada especial, sino que según ellas lo hicieron para que la facultad esté más bien presentadita. Son apropiaciones y son apropiaciones comunicativas. Entonces la idea es juntar a la gente y decirles, vean, trabajemos sobre esto y sobre todo hagámoslo en la sensación de que lo estamos haciendo nosotros. Profe Dimitri, una pregunta. Relacionado un poco con los chicos de semestres inferiores, como yo, por ejemplo, que estoy en quinto semestre, debería haber una guía, una iniciativa, muy aparte de las que se han hecho en alguna medida, para que los estudiantes cojan a la final el énfasis. Debería haber alguna guía o algún directivo para cada ellos, para que busquen lo que les gusta, porque muchas veces ha pasado, o te cuentan que si escogen es porque, bueno, ya cogí organizacional, porque bueno, parece que sí me gusta, pero no hay una certeza, una seguridad sobre lo que quieren hacer después. Ahora, con el rediseño que hay, van a quedar comunicación y periodismo, ¿no? como los dos énfasis. Yo sobre todo lo que pienso más de tu inquietud es que hay que tempranamente generar condiciones y espacios para que los estudiantes de los primeros años tengan acercamiento a experiencias de comunicación, así como lo que estamos haciendo en este momento. Porque eso le va dando pasión a los estudiantes. A mí, por ejemplo, la radio me encanta, ¿no? Espero algún momento yo tener un programa mío así en algún espacio, porque a mí me gusta el espacio, el sentir de la radio como comunicación. Pero hay estudiantes que les gustan otras cosas, y yo creo que, por ejemplo, este diálogo que podemos tener tiene que plantearse como una opción para que los compañeros que entran bien temprano a la facultad tengan posibilidad de acceder a estas experiencias, y esto no sea un tema de que solo en estos semestres lo hacen. Claro, en estos semestres se lo va a hacer ya con otro sentido, con mucha más profundidad, pero ¿por qué los compañeros de los primeros semestres no les vamos dando caminos en este proceso, ¿no? O sea, sí. ¿Qué tiempo lleva usted ya como docente? A ver, de profesor, es que serán unos 18 años, creo yo, estoy ya, ¿no? Bueno, siempre he hecho clases, yo, toda la vida, ¿no? En las universidades son 18 años, pero antes de eso trabajé en colegios haciendo clases, siempre me gustó, ¿no? Aquí en la Universidad Central y en la Salesiana, que es de las dos de las que nosotros le identificamos a usted. Sí, principalmente, aunque antes con los profesores los salarios eran tan bajos, no era raro que trabajemos en 3-4 universidades. Yo trabajé también en la UDLA, un poquito, ¿no? Trabajé en la Internacional. ¿Qué tal esos matices de la Universidad Central, todos barbados, a la universidad, a la UDLA, todos, todos maquilladitos? Claro. Era complejo, ¿no? Porque los profesores, además de eso, esta historia que les estoy contando, es de por lo menos 20 profesores de la FACSO. Aquí hay profesores que nos conocemos no solo en la FACSO, sino viajando en las diferentes universidades. Con nombre les puedo dar de todos, en donde nos hemos conocido, en qué universidades hemos estado. Por supuesto eran diferentes matices, ¿no? Ahora, yo quiero señalar este perfil que es bueno en la universidad. Yo, por ejemplo, a la Salesiana le agradezco mucho, ¿no? Fue un espacio en el que se construyeron cosas importantes. No me gusta hablar de los espacios en los que laboré negativamente, ¿sí? Uno puede decir muchas cosas como una crítica incluso constructiva a esa universidad, pero no. Yo más bien agradezco el espacio allí que se daba. Pero cuando yo vine acá a trabajar en la central, me invitó el profesor Wegner Vázquez, que era mi compañero de trabajo en la Salesiana, y que al mismo tiempo estaba trabajando como profesor a contrato acá, y me dijo que venga. Casi que me dijo, ve, haz el favor de venir, porque no porque uno sea muy importante, sino porque en ese tiempo pagaban $3.50 la hora, y entonces simplemente estaban sin profesor en materias que yo podía asumir, ¿ya? Hice mis cálculos y el chiste me salió porque era por 95 al mes. Dije, ya, me voy, es la central. Y para mí fue muy importante integrarme, ¿sí?
porque esta era mi universidad. O sea, para mí es bien importante volver a mi universidad y ser profesor en esta universidad en la que uno. La central genera ese vínculo con el estudiante, ¿no? Claro. El sentido de pertenencia. En ninguna otra universidad he visto yo eso. El estudiante de la central se identifica como tal y la defiende, incluso y por sobre las malas experiencias que pudo haber tenido dentro de la misma universidad. Yo era eso, yo me gradué aquí en la central, hice todo mi proceso, ¿sí? Y además, segundo, yo a mis hijos estudiaba en la central, ¿sí? ¿Ya? Y les dije, para mí es importante que ustedes estudien en la Universidad Central, ¿sí? Porque si no, también tengo algunos profes de la central con sus hijos en las privadas. Claro. Entonces yo les pedí que estudien aquí y que se la jueguen aquí, porque esa es la manera en la que uno cree, pero creo que esta experiencia que yo les cuento de este momento en el que los profesores llegamos como profesores a contrato, es una experiencia bastante replicada, ¿no? Y yo sí debo reconocer que un buen número de profesores de la universidad han entrado a la universidad por corazón, porque le quieren a la universidad. Yo no vivía de la universidad, ¿sí? Pero tampoco por eso les venía a decir a los estudiantes que no vivo de la universidad, jamás, porque a los estudiantes lo que les decía, a mí me gusta ser profesor, punto. Y el cómo vive económicamente es otro cuento. Pero si hay algo que disfruto es dar clases y estar con los estudiantes. Claro, son algunos de los profesores que también nos cuentan, como el profe Dimitri, que disfrutan mucho de clases. Hay incluso casos, yo he tenido algunos profesores que ellos cuentan sus experiencias de que son profesores y tienen a sus compañeros que fueron docentes de ellos cuando estudiaban aquí. Entonces ahora ellos son docentes y comparten todavía con los que fueron sus docentes en ese entonces. Entonces hay historias de todo también. O sea, pasado de ser alumno profesor a ser colegas prácticamente. Claro, y hay algunos. Yo, por ejemplo, el profesor Luna que entró aquí, él fue mi alumno en la Salesiana, ¿no? Fue alumno mío, fue alumno de Miguel Ángel Soto, fue alumno de Jaime Torres, el profesor Luna, el profesor Aldaz también fue. Y así se han ido dando sucesiones, ¿no es cierto? Y es chévere porque además, si uno los conoció como estudiantes, después encontrarse como profesores que estamos compartiendo un mismo espacio es muy agradable, muy grande. ¿Experiencia usted como periodista? ¿Trabajó alguna vez en algún medio de comunicación haciendo periodismo netamente? No, en periodismo en realidad no. Lo que he trabajado sí es montando proyectos comunicativos audiovisuales en diferentes instituciones, ¿no? En varias. Trabajé en el Instituto Andino de Artes Populares y entonces hicimos toda una promoción comunicativa de las artes y de la cultura, ¿no? Que nos permite hacer varios productos, encuentros, procesos de comunicación organizacional, ¿ya? Estudios de mercado para comercializar productos, artesanías sobre todo. Entonces más bien he hecho eso. Ahora, el proceso de vinculación con la carrera de comunicación, ¿no? Me puso a estudiar en contacto con un campo de la sociología que nosotros, si bien nos exploramos, no lo tratamos de manera específica, ¿no? Pero es ese contacto el que fue abriendo una gran cantidad de relaciones. Por ejemplo, alguna vez tuvimos un curso con Matelar, ¿no? Aquí en Ecuador, él vino acá. Y obviamente encontrar con él todo el proceso de lectura que le permitió construir desde para leer al Parto Donald cuando llegó acá y había trabajado la mundialización de la cultura, o con Armando Silva, ¿no es cierto?, todo el tema de los imaginarios urbanos, o Daniel Prieto Castillo, o la gente de la Colifata, ¿no?, que a mí me encanta la experiencia comunicativa que ellos han hecho. Entonces eso es lo que nos va dando un trabajo, una cercanía, un posicionamiento en torno a lo que son los grandes temas y las agendas de la comunicación, ¿no? Hay una crítica, profe, hay una crítica a la facultad, que he escuchado repetida en reiteradas ocasiones, sobre que es una facultad de sociología y no de comunicación, porque no se habla de periodismo, como yo decía. ¿Qué tan cierto es? O sea, ¿qué perspectiva tiene usted como sociólogo que exista esa crítica? De que seamos una facultad de sociología y de historia y no de periodismo, de comunicación. Bueno, la comunicación es la vida toda la vida es comunicación, el cómo me visto, el cómo pinto un edificio, el cómo construyo el espacio urbano, el cómo concibo las relaciones interpersonales, eso es comunicación, ¿sí? A mí cuando me invitaron me dijeron, ven a dar clases en la Facultad de Comunicación, ¿sí? Una de cuyas posibilidades de los estudiantes es ser periodista, es decir, aquí formamos comunicadores,
que entre otras opciones pueden ejercer el periodismo y con solvencia, ¿sí? Pero el campo de la comunicación es un campo, primero, interdisciplinario, es transdisciplinario, es un campo que no es propiedad exclusiva de los actores periodísticos, ¿sí? No es como así, si yo soy sociólogo y necesito hacer comunicación o entender la comunicación para poder explicar el mundo de las relaciones intersubjetivas, y los antropólogos necesitan, para poder explicar la diferencia y la identidad, ver cómo son los procesos comunicativos en la familia ampliada, y los psicólogos necesitan entender los procesos de comunicación para explicar la conducta de los individuos. Entonces, el tema de pensar que el asunto sea solo el periodismo, hace rato dejó de ser una situación que no haya sido discutida aquí. Eso le costó 10 años de lucha aquí dentro de los estudiantes, que esto pase de ser una carrera de comunicación a una facultad, una carrera de periodismo a una facultad de comunicación social. Entonces son dos campos diferentes, ¿no? ¿Ya? Y en el otro tema ya creo que hay que ir teniendo un poco las grandes dimensiones en las que se va enfrentando la modernidad, ¿no es cierto? En donde los campos, los caminos de la comunicación son caminos que hay que explorarlos en múltiples vías, ¿no? El mismo concepto de lo que significa hacer periodismo cuando colectivamente las sociedades hacen ejercicio de comunicación permanentemente, ¿sí? Con las redes sociales más todavía, todas las Sí, personas... un continuo debate, aquí también es bastante el debate que hacemos en referencia a lo que se refiere a las redes sociales más que nada y el periodismo que se hace ahora en el mundo, que es que, bueno, al menos en el campo o en algunas materias que yo he recibido, es un debate en el que todavía sí podemos considerar ese como un medio o no. Ahora, no solo eso, sino que todo el mundo anda con su celular haciendo comunicación, todo el mundo, la señora de la esquina, todo el mundo hace a su manera comunicación. Y después de eso viene lo otro. Lo que la facultad hace es darle sentidos y yo diría también sentimientos a los comunicadores. ¿Sí? Si este no es un tema de que aquí nomás soy el experto técnico, lo que sea, ¿no? ¿Sí? Hay comunicación con sentidos políticos también. ¿Sí? Pues hay comunicadores que saben a quién sirven y para quién trabajan. Y esos sentidos son los que se debaten en la facultad. Entonces, claro, los estudiantes de la facultad salen con una posición y una lectura frente al mundo, al menos problematizan su vida. Y lo que estamos seguros es que no salen con la idea de ir a hacerse billetito a nombre de comunicadores o cosas por el estilo, sino de que salen enamorados de su profesión a pelearle esa cuestión. Entonces, claro, habrían algunos que querrían una comunicación exquisitamente técnica, ¿no es cierto?, en donde aquí solo nos dedicamos al uso de las tecnologías. Y a nosotros lo que nos interesa es qué tienen esos comunicadores en la cabeza. Las producciones, sacan muy buenas producciones audiovisuales, con muy buenos colores, muy buenas cámaras, pero sin un concepto solvente o sin una idea que busca al menos plantear otras iniciativas o romper paradigmas. Eso yo lo puedo ver en varias de otras facultades o universidades. Eso sí, el estudiante de la central saca muchísimo ventaja en el conocimiento. Profe Dimitri, igual, ¿cuál fue el proceso de cambio de ser un docente a pasar a ser el decano de la Facultad de Comunicación Social? A ver, yo lo primero que le dije y les digo a todos los profesores que llegan, lo que a mí me realiza en la vida es ser docente, ¿ya? Esto de aquí es una responsabilidad que de alguna manera llegó porque tocaba llegar. Sí, trabajé con el señor rector de la universidad como jefe de campaña y si ganamos el rectorado, bueno, quizás una de las derivaciones es que yo vaya decano y que la vicedecana sea la vicedecana, porque lo no lógico habría sido que nosotros hagamos la campaña, que ganemos el rectorado y que pongamos de docente a alguien que no se involucró en ese proceso, así de simple, ¿ya? Después sí es un proceso como siempre de aprendizaje, no es un puesto fácil el del decano, es un puesto en el que no solamente llegan los problemas académicos, sino llegan los problemas personales, interpersonales, en el que tenemos que estar preocupados de las necesidades que tiene la facultad en adquisiciones, en compras, y en conocer un mundo que de pronto uno cuando es docente no lo ve, ¿no? Porque uno cuando es docente solo llega a clases y ya. Claro. Es decir,
yo cuando llegué, en esta facultad no había cortinas, en serio. Los estudiantes en horas de la tarde tenían que irse pasando de la izquierda a la derecha según entraba el sol. Entonces, ¿qué es lo primero que había que hacer? Poner cortinas. Y cuando llegué, ¿ustedes saben cómo eran los baños de la fax? No, nada de acuerdo cómo eran los baños. Yo llegué justo cuando ya lo estaban arreglando. Claro. Entonces, son cosas así. Y empezar a resolver, pero al mismo tiempo cosas bonitas, porque yo siempre soñaba, por ejemplo, yo trabajé en vinculación varios años. Hice un proyecto de los Boy Scouts, trabajé en la Mama Cuchara. Además, a mí me gustaba trabajar, es decir, no me corría de vinculación. Pues digo porque a algunos profes por ahí no les gusta mucho esta vinculación, pero yo iba, me divertía realmente haciendo esas cosas, ¿no? Pero claro, uno de los temas que teníamos que los estudiantes les tocaba moverse como podían, ¿no? A veces uno le decía al estudiante, nos vemos en la Villa Flora, y se hacía unos 2 o 3 turnos para subir a los estudiantes a la Argelia, ¿no? Para lo complicado que era. Los pasajes, el transporte sobre todo a lugares fuera de la ciudad o fuera de la provincia para la vinculación era una odisea para muchos estudiantes. Entonces, digamos, esas cosas, ¿no? Después de trabajar sobre ese concepto que yo les he dicho, hay que trabajar sobre el concepto del señor decano, ¿no? Que lo que expresa a nivel universitario es una estructura burocrática, ¿sí? Por supuesto, las autoridades son autoridades, no les quiero quitar nada. ¿Ya? El señor rector de la universidad es mi jefe, ¿sí? Y él a mí me marca, me exige, me demanda respuestas en relación a mis responsabilidades, porque así funciona el Estado. Pero claro, tenemos una universidad tremendamente burocratizada, ¿ya? Y eso es complejo, ¿verdad? Yo creo que es imperativo que en la universidad haya una profunda reforma universitaria. Acercar más al estudiante, a la autoridad, al profesor. Es que para acercarse al decano, no en su caso, pero para acercarse a muchos decanos, yo vengo de Derecho, necesitas un montón de papeles, con un montón de firmas, para un montón de fechas y para muy poco tiempo de apertura. Algo que, bueno, en ese sentido aquí no tenemos, aquí le tenemos al decano, al profe Lucho, le decimos al profe Lucho, a la profe Jimena. Profe, venga, acompáñenos a una entrevista, muchachos, mañana a las 5 ya, mañana a las 5 la vengo a ver. En facultades como Derecho era imposible. En ese sentido, sí debería haber un vínculo más cercano, no verles acá arriba a los profesores y tenerles un poco más cerca. Sí, a mí me ha gustado eso, sobre todo un proceso de aprendizaje de otra faceta de la vida universitaria, ¿no? Ahora, claro, yo estoy necesitando ya regresar a hacer docencia, porque yo cuando entro en clases, yo solo estoy dando ahora... O sea, solo está de decano. No, o sea, incluido el señor rector, damos 4 horas mínimo de clase todos. ¿Y qué materia está dando? Historia de la civilización, tengo un paralelo siempre, 1 de la tarde. ¿En primero? Sí, en realidad los estudiantes también a veces, yo debo reconocer que conmigo son algo condescendientes, porque a veces, por más esfuerzos que se hacen, no siempre se puede cumplir así con la regularidad que uno cumplía. O sea, los viajes al menos ya no los hace, como los hacía antes, como se iban con los chicos Ya no es como porque antes uno salía 3, 4 días, iba con los estudiantes a recorrer, y eso era, los estudiantes apreciaban mucho. Ahora no hay esas condiciones, por ejemplo, como poder hacerlo. Yo necesito eso porque, es más, cuando uno está saturado de problemas en el decanato y tengo que hacer clases, me encanta porque es estresante. Paso mis 2 horas de clase y salgo ya de otra manera, ¿no? Pero no deja de ser importante la posibilidad de opinar, de poder actuar sobre la política universitaria de manera general. Y lo que hemos hecho es tratar de que esto se maneje con respeto, porque ustedes conocen mi posición, ¿sí? Yo por algo daba un taller que se llama, en esta facultad, Marxismo y Revolución. Yo soy clarito, no me estoy dando vueltas en eso, todo el mundo conoce mi posición. O sea, quien quiere hablar de mi posición ideológica, primero entiende y se me sienta a conversar en esos términos, ¿ya? Y no soy un teórico del marxismo, soy marxista. Hay una diferencia grande en ese asunto, ¿ya? Eso es una cosa. Pero yo no he estado desde el decanato haciendo mis declaraciones públicas a nombre de la facultad para reivindicar mi posición ideológica, porque en esta facultad hay diferentes percepciones de la vida. Es decir, así como yo tengo esa posición, hay otras posiciones que yo debo respetarla, porque yo no soy decano de un sector, sino en esta facultad hay una multirepresentación que yo estoy obligado a respetarla, y ese es quizás el esfuerzo que yo he tenido que hacer. Y eso es lo que nosotros también esperamos en el periodismo, porque
la libertad de expresión tan manipulada últimamente, sí es importante que al menos en la universidad podamos decirles, ¿saben qué? Esto no me gusta. Es una de las características de la FACSO, también de la facultad, que hay un montón de diferentes puntos de vista, posturas, exactamente, posturas. Entonces es algo que se caracteriza siempre de la FACSO, tanto de los estudiantes también como de los docentes. Profe, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista. Ha sido una conversación agradable, hemos aprendido muchísimo, y como le decía, dejamos ya planteada la idea de crear este club de periodismo institucionalizado que se convierta en una parte más de la facultad y que no se dirija solamente a los estudiantes por periodos o semestres. Vean todo el apoyo. Ustedes saben, yo cuando digo todo el apoyo, ahí me tomo la palabra. Lo que necesitan hacer, yo les doy todo el apoyo. Tratemos de preparar un taller al inicio del próximo semestre y veamos todo lo que podemos canalizar. Además, aspiramos que si las cosas no nos salen, no se nos descoyuntura, vamos a tener a fin de este año una infraestructura bien importante aquí en radio, en audiovisuales, en impresos. Son $330.000, algo se puede comprar. Y sobre todo lo importante es que ya en este proceso están involucrados sus profesores, no solo yo, ¿no? Los profesores le están metiendo mano a este asunto, y eso es importante porque resultaría tan fácil decir ¿por qué no sale a comprar mañana? Ay, quisiera que le entrevisten a la jefa de compras para que se den cuenta de la maraña burocrática que hay que hacer para... Preste, yo la doy comprando, sí. Me da la lista. Eso es complejo. Entonces yo ahí reconocerles eso, felicitarles y decirles que cuenten con nosotros, sobre todo que saben que en la facultad tenemos relaciones muy horizontales con nuestros estudiantes y de mucho respeto a lo que hacen, y además porque les veo que claro están en ejercicio práctico, pero ya tienen su manejo comunicativo periodístico ahí. Clarito se les nota nomás. Sí, ya tenemos camarógrafo. Por lo menos tenemos camarógrafo, nuestro amigo en el sonido, y Belu, que por ejemplo Belu aún no ha recibido radio, por ejemplo. Muy solvente. Ajá. Entonces, de hecho ya le voy a decir al profesor Sandy que ya le deje pasado los próximos 2 semestres. Esto es todo, Belu, en la parte final. Bueno, en la parte final de nuestro programa, agradecerle de nuevo al profe Dimitri por asistir a la entrevista, ha sido bastante enriquecedor. Vamos a estar al tanto del proyecto que se está formando aquí con la nueva propuesta. Agradecerle una vez más, y esto es todo aquí en Circo Beat. Muchísimas gracias por escucharnos, nos encontramos hasta la próxima.